Y ahora vamos a comenzar con un nuevo tema, los éteres y epóxidos. Fíjense que los éteres se caracterizan por llevar un oxígeno entre dos cadenas de carbono. Estas cadenas pueden ser aromáticas o alifáticas. eh, y entonces tenemos, eh, fíjense que se puede considerar al éter un derivado de los alcoholes y a su vez derivado del agua. En el agua el oxígeno está enlazado con dos hidrógenos. En los alcoholes el oxígeno está enlazado con una cadena de carbonos y un hidrógeno, y en los éteres el oxígeno está enlazado con dos cadenas de carbono. Entonces han sido sustituidos los dos hidrógenos del agua por dos cadenas de carbonos. Este es conocido como el dietiléter. Cuando uno se refiere normalmente como éter, al que se está refiriendo es al dietiléter. Este es el anisol, vean que lleva el grupo metilo y el grupo fenilo, entonces es un alquil, aril, éter. Tiene muy buen olor y es muy empleado en la perfumería. Este es un éter cíclico, el THF, el tetrahidrofurano, que es magnífico como disolvente. De hecho, la principal utilización de los éteres es como disolvente, ya que no son muy reactivos y sin embargo sí que disuelven. Fíjense que tienen una zona no polar que sirve para disolver los compuestos no polares, y el oxígeno, que no es que sirva como polar, pero se puede asociar con el agua. Entonces puede hacerse mezclas entre los éteres y el agua que sirven para disolver cualquier tipo de sustancia. Entonces, de hecho, el dietiléter y el THF son como de los principales disolventes que existen. En cuanto a la nomenclatura, lo que se indica primero es la palabra éter y luego los grupos que están enlazados al oxígeno en orden alfabético. Entonces este sería el éter isopropil y este metil. Sin embargo, al metil se le da la terminación ílico. Ico. Entonces sería este el éter isopropil metílico. En este caso está el grupo etilo y el grupo fenilo, entonces de nuevo alfabéticamente este sería el éter etil fenílico. En este caso ya no se puede dar de esa manera, vean que hay dos grupos éter y entonces para indicarlos se emplea como la palabra, este es un grupo alcóxido, en este caso derivado del metanol, entonces el grupo metóxido. Por lo tanto, lo que habría que indicar es que ya que este es un benceno, lleva dos grupos metóxido en posiciones para, el para-dimetoxibenceno. También aquí, debido a la presencia del doble enlace, entonces no se puede decir ciclohexenil, terbutil, porque habría que indicar la posición del doble enlace. Por lo tanto, lo que vamos a colocar es este como una ramificación del ciclohexeno. Entonces este sería el ciclohexeno, se le asigna el menor número al doble enlace, 1 ciclohexeno. En la posición 4 iría este sustituyente que es un terbutoxi. Entonces sería 4 terbutoxi, 1 ciclohexeno. Entonces, de alguna forma se nombra de esta manera o como derivado de un grupo alcóxido. En cuanto a la característica, vean que el oxígeno lleva dos pares de electrones, está hibridizado sp3, los pares de electrones cierran, vean que debido a que tenemos dos grupos voluminosos, entonces tendríamos un ángulo de enlace de 112 grados, que es mayor que el 109.5 tetraédrico. Aquí tendríamos un modelo de llenado de espacio que nos quedaría una forma del dimetiléter, y en este caso con las densidades electrónicas. Fíjense que la zona del oxígeno quedaría rico en electrones y el restante quedaría sin ninguna característica en especial. Aquí tenemos la comparación de los puntos de ebullición de los éteres con los hidrocarburos del mismo peso molecular, en donde tenemos que el dimetiléter tiene un punto de ebullición de menos 25, el propano de menos 45. Generalmente para los éteres alifáticos vamos a tener esta relación que el éter va a tener 20 grados Celsius superior al del alcano, eso mostrando su cierta polaridad debido a la presencia del oxígeno. El dietiléter tiene un punto de ebullición de 34.6, el pentano de 36. Fíjense que aquí los dos puntos de ebullición son similares pese a la cierta polaridad del oxígeno, pero la presencia del oxígeno hace que esta manera sea angular y entonces no puede formar bien
las atracciones de dispersión de London, mientras que al ser una molécula lineal se asocia por dispersiones de London con la otra molécula de mejor forma, y es por eso que los puntos de ebullición son prácticamente iguales. En el THF su punto de ebullición es de 65, el ciclopentano de 49, mostrando la relación que se espera. Y en el anisol, comparado con el tilbenceno, los puntos de ebullición también son 20 grados superiores. Entonces ahí tenemos una relación en donde los puntos de ebullición de los éteres no son extremadamente superiores a los de un alcano. Ahora les pido que nombre estas estructuras. Vean que voy a hacer aquí un ejemplo. Tenemos un ciclopentano y este es un propano. Entonces este sería el éter propil ciclopentílico. En este caso lo que tenemos es un ciclohexano en donde le asignaríamos el menor número posible al doble enlace, 1, y en este también lleva un grupo metóxido. Entonces sería 1 metóxido, 1 ciclohexano, dándoles aquí para que nombren estas estructuras. Para la síntesis de éteres existen varios métodos de síntesis según el tipo de éter que se quiera hacer. Si el éter es simétrico y las cadenas de alcoholes son comunes, o sea, son pequeñas, de 1, 2, 3 carbonos, se puede sintetizar a partir del alcohol. El alcohol se hace reaccionar en presencia de un ácido. El ácido protona al grupo hidroxilo, con lo cual se vuelve un buen grupo saliente. Y luego la cadena de carbonos es atacada por atrás en una sustitución nucleofílica bimolecular, expulsando el agua que sale como grupo saliente. Al darse la reacción por detrás, entonces obtenemos un éter protonado que en presencia del disolvente, el agua, toma el hidrógeno del éter protonado, sale como protón, deja su par de electrones y nos genera el éter más H3O, más ion hidrógeno. Entonces este sería para éteres simétricos y de estructura sencilla. Cuando no queremos un éter simétrico, entonces debemos de pensar en la síntesis de Williamson de éteres. En la síntesis de Williamson vamos a emplear la propiedad de los alcoholes, que son ácidos débiles en presencia de una base muy fuerte como el hidruro de sodio en THF, toma el protón y nos genera el ion alcóxido correspondiente, en este caso el ciclopentóxido. Entonces nos daría este anión que va a reaccionar con un haluro de alquilo. Tiene que ser el haluro de alquilo primario en una reacción de SN2, lo ataca por detrás, el yodo se lleva su par de electrones y nos genera el ciclopentil metil éter. Vean que realmente la nomenclatura es el éter ciclopentil metílico en un 74%. Esta reacción también nosotros podemos hacer reaccionar en un solo paso al alcohol para formar el éter, haciéndolo reaccionar con el grupo de alquilo con que lo queremos hacer reaccionar. Recuerden que tiene que ser un haluro primario en presencia de óxido de plata. Al realizarlo en presencia de óxido de plata, noten que se van a eterificar todos los enlaces donde previamente llevábamos hidrógenos, entonces son sustituidos por el grupo de alquilo. Aquí pasamos de la alfa de glucosa a la alfa de glucosa pentametil éter. También esta reacción, como les digo, solo puede ser con haluros primarios. En este caso lo que queremos es el éter terbutil metílico. Entonces, ¿cuál es el haluro con que tenemos que reaccionar? No podría ser con un haluro terciario porque no se daría bien. Recuerden que las reacciones de sustitución nucleofílica bimolecular funcionan muy bien para haluros primarios, no para haluros terciarios que están muy sustituidos. Entonces tendríamos que hacerlo reaccionar con un yodo metano, el terbutóxido, reacciona con el yodo metano para darnos el éter que deseamos, liberando yoduro. Aquí vemos la reacción de SN2, el mecanismo en donde el ion alcóxido, fíjense que en el caso de que nosotros quisiéramos hacer reaccionar el ion alcóxido con un haluro, en este caso un haluro terciario, lo que va a suceder es que el alcóxido también es una base, va a tomar el hidrógeno como protón y entonces se va a dar una eliminación bimolecular, donde al tomar el hidrógeno como protón, el protón deja su par de electrones y esto expulsa el grupo saliente. El producto mayoritario no sería
un éter, sino que sería un alqueno. Entonces, ese es el problema de hacerlo reaccionar con haluros terciarios, que no se va a dar la reacción de sustitución, sino que preferiblemente la reacción de eliminación. Y aquí les pido que hagan estas reacciones, no las deben de subir al grupo, únicamente para que practiquen. Y la tercera método de reacción para sintetizar éteres es mediante la alcoximercuración de alquenos. Recuerden que un método para formar alcoholes, siguiendo la regla de Markovnikov, es la oximercuración-desmercuración. Entonces, aquí vamos a tener que en un método similar vamos a obtener un éter. En este caso hacemos reaccionar el alqueno, tal como en la oximercuración-desmercuración, pero con el fluoroacetato de mercurio en presencia de, empleando el metanol como disolvente. Este es el fluoroacetato de mercurio. Y entonces lo que va a suceder inicialmente es que se adicionan al doble enlace. Se adicionan de forma de Markovnikov, en donde el mercurio se adiciona al carbono que llevaba más hidrógenos y el grupo metóxido se adiciona al carbono más sustituido. Luego, en presencia del borhidruro de sodio, retiramos el mercurio y nos genera el éter deseado, el 1-fenil 1-metoxietano en un 97%. Entonces, de esta manera, ya ahora podemos hacerlo reaccionar con cualquier, aquí podríamos emplear cualquier alcohol, y ese sería con el que se estaría formando el éter. No tiene limitaciones anteriores de que el alcohol tiene que ser primario, secundario o terciario, sino que lo podríamos hacer con cualquiera. En este caso vamos a hacer la reacción del ciclohexeno y queremos formar el éter. Entonces, con el fluoroacetato de mercurio en presencia de etanol, lo vamos a eterificar con el etanol, obtenemos el éter ciclohexil etílico en un 100%. Bueno, primero hacemos la reacción con el fluoroacetato y luego hacemos la reducción con el borhidruro de sodio para obtener el éter ciclohexil etílico. Y entonces les pido que realicen estas reacciones.